Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esta porción bíblica nos habla acerca de la naturaleza de la palabra de Dios, de su autoridad y del poder de la palabra de Dios. Que a pesar que ha pasado el tiempo, aún así la palabra de Dios mantiene esa misma naturaleza, esa misma autoridad, ese mismo poder y esa misma vigencia hasta el día de hoy. Nosotros como cristianos creemos que los 66 libros que conforman la Biblia son el registro inspirado de la revelación de Dios. Dios escogió a ciertos personajes a lo largo de la historia del pueblo de Israel y se reveló, se dio a conocer a ellos. Y también los capacitó a través de su Espíritu Santo, los inspiró para que ellos pudieran registrar lo que fue su revelación. Y como resultado tenemos lo que, como les decía, conocemos nosotros como la Biblia, como la palabra de Dios. Y lo importante de la palabra de Dios es que su palabra tiene autoridad. Y eso quiero que podamos meditarlo. Que la palabra de Dios no tiene autoridad por cuán elocuente o cuán sabio sea la persona que la lea, sino más bien es la misma palabra de Dios que tiene autoridad, que nos delega autoridad a nosotros. Nuestras palabras tienen efecto, podríamos decirlo así. Nuestras palabras, nuestra predicación, nuestra proclamación del Evangelio tiene efecto, es eficaz cuando está fundamentada en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos da autoridad a nosotros, eso es lo que le da autoridad al predicador cuando habla, porque la palabra de Dios es autoridad, porque la palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si pensamos en esto, la palabra de Dios se escribió por un periodo más o menos de 1400, 1500 años, desde que comenzó a escribirse Génesis hasta que se terminó Apocalipsis. Y no es un solo autor, como muchos dicen, sino que el autor, obviamente el autor principal es Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró a los hombres a poder escribir. Pero Dios utilizó las capacidades intelectuales de cada uno de aquellas personas que Él escogió para poder revelarse y que ellos pudieran escribir. Tenemos hombres como Moisés, como los profetas, como los discípulos. Uno eran médicos, otros eran pescadores, otros eran reyes. Entonces vemos que hay una diversidad de autores, pero aún así, como la palabra de Dios es autoridad, es poder, la palabra de Dios tiene esa naturaleza divina, aún así, a pesar de la diversidad y el tiempo, la cantidad de años en que se escribió la Biblia, tiene y posee un solo tema, que es la salvación del hombre a través de Jesucristo. Entonces vemos esa naturaleza divina de la palabra de Dios. Vemos esa autoridad que la palabra de Dios tiene. Así como desde el momento que se comenzó a escribir, esa misma autoridad, ese mismo poder está vigente hasta ahora. Entonces vemos cómo la palabra de Dios es una herramienta poderosa para cada uno de nosotros los cristianos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios encontramos una riqueza intelectual, pero lo más importante es que encontramos una riqueza espiritual, un alimento para nuestra alma, un alimento para nuestro espíritu. Como Jesucristo cuando estuvo ahí en el desierto siendo tentado por Satanás en el desierto, cuando tuvo hambre, Satanás le dijo: convierte estas piedras en pan. Pero el Señor le dijo: no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale desde la boca de mi Padre. Entonces vemos cómo el Señor utilizó la misma palabra, porque eso no es algo que se le ocurrió a Jesucristo, no es una frase que se le ocurrió en el momento, sino que Él citó la palabra de Dios. Entonces vemos muchas cosas ahí cuando Jesucristo cita la palabra de Dios. Una, que la palabra de Dios es útil en toda situación. En toda situación la palabra de Dios es útil. Nos ayuda a nosotros a poder ser fuertes, a mantenernos en el camino, a resistir la tentación. Y la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es alimento, como dijo Jesucristo: no tan solamente de pan vivirá el hombre. Hay un alimento que sacia
nuestra hambre y nuestra sed natural, podríamos así decirlo. Pero hay un alimento que sacia nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Y ese alimento es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tengamos presente que el estudio de la palabra de Dios no es el privilegio de algunos, sino que es el deber de cada uno de nosotros. Es una obligación el poder estudiar la palabra de Dios, porque allí nosotros encontramos palabras de vida eterna, encontramos palabras que nos ayudan a crecer espiritualmente, que nos ayudan a madurar a través de la palabra de Dios, a través de la historia que nos presenta la palabra de Dios, a través de las anécdotas, a través de las parábolas, a través de la enseñanza que nos entrega la palabra de Dios. Nosotros podemos extraer esa información y aplicarla a nuestra vida para nosotros poder tener más claro cuáles son los propósitos de Dios con cada uno de nosotros. Puede pasar el tiempo, pueden pasar los años, pero la palabra de Dios se mantiene viva. La palabra de Dios sigue estando vigente, no pasa de moda. Pueden pasar muchos años, pero la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos. A pesar de que hemos leído muchas veces los párrafos bíblicos, los versículos bíblicos, pero aún así cada vez el Señor nos enseña cosas nuevas. Muchas veces vivimos ciertas situaciones en nuestra vida o vemos la vida de diferentes perspectivas. Y cuando nos encontramos en una situación en particular, podemos leer la palabra de Dios y vamos a entender de una forma la palabra de Dios. Pero después o quizás más adelante vamos a estar viviendo otra situación y vamos a leer la misma palabra que leímos años atrás o tiempo atrás, y la palabra de Dios nos va a hablar de una forma distinta. Quizás vamos a vivir la vida de una perspectiva distinta, de una perspectiva más madura. Y vamos a leer el texto que hemos leído anteriormente una o dos o tres veces, y esa palabra nos va a hablar algo nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es útil en todo tiempo. Para todo tipo de circunstancias, de situaciones que nosotros estemos pasando, la palabra de Dios nos habla, nos capacita, nos da autoridad, nos enseña, nos conforta. Y como dice 2 Timoteo 3:16, nos enseña, nos reprende, nos redarguye, nos exhorta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese poder sobrenatural. Es la revelación de Dios. Muchos esperan hoy en día que Dios traiga una nueva revelación, una revelación fresca de parte de Dios. Aparecen muchos maestros hablando acerca de una nueva palabra, una nueva revelación, de nuevos principios que el Señor le está revelando. Pero lamentablemente aquellos están ignorando la riqueza que nosotros tenemos en la palabra de Dios. La riqueza espiritual, la riqueza de la revelación de Dios. Ya no necesitamos más revelación porque ya está todo revelado, y Jesucristo es la revelación máxima de Dios aquí en la tierra. Y la palabra de Dios nos habla acerca de Jesucristo cuando Él ministró aquí en la tierra. Ahora lo que nosotros debemos pedirle al Señor es luz, entendimiento de su Espíritu Santo para poder comprender la revelación de Dios. Y cuando nosotros tenemos luz del Espíritu Santo, la palabra de Dios se nos abre y se nos presenta como una palabra fresca, como una palabra renovada, a pesar de que haya sido escrita hace muchos años, a pesar de que la hayamos leído muchas veces, pero cada día se presenta como algo fresco, como un renuevo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque declaramos que la revelación de Dios, que su palabra es la revelación de Dios, y que en ella nosotros debemos reflejarnos, que en ella nosotros debemos buscar cada día más el propósito de Dios, que en ella debemos buscar cada día más del Señor, a través de la lectura, a través de la comprensión de la palabra de Dios y a través de nuestra proclamación de su palabra. Por eso que es importante que aunque pase el tiempo, aunque pasen los años y aunque el mundo quiera negar la veracidad de la palabra de Dios, pero aún así la palabra de Dios, como tiene esa autoridad por sí sola, esta palabra de Dios permanece para siempre. Porque Dios no es un Dios de cambio, Él no cambia. No es un Dios que dice una cosa y después dice otra cosa, sino que es un Dios que permanece fiel a su palabra. Su palabra es fiel, es verdadera. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos este registro, tenemos estos 66 libros que nos hablan acerca de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que la revelación de Dios es la palabra guía de nuestra vida. Como dice el Salmo,
lámpara a mis pies es tu palabra, que alumbra nuestro caminar, que alumbra nuestro sendero. Entonces, debemos dar gracias a Dios porque esta palabra ha permanecido. Como decía, a lo largo de la historia muchos han querido destruir la palabra. Si usted ve un documental ahí en YouTube, en internet, se va a encontrar con un documental que se llama El Libro Indestructible y nos habla acerca de cómo a lo largo de la historia las naciones han querido destruir la palabra de Dios. Muchos han intentado poder erradicar la palabra de Dios del mundo, pero aún así la palabra de Dios ha permanecido hasta hoy, hasta la actualidad, y sigue vigente. Y la palabra de Dios, la Biblia, ha sido el libro que ha cambiado la vida de muchas personas, de miles de personas a lo largo de la historia. Ningún otro libro ha podido hacer eso, porque este libro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como dice aquí el profeta Isaías, permanece para siempre. Las flores se secan, la hierba se cae, ¿cierto? La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Como siempre digo, el mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Espero que esta reflexión sea de bendición para ustedes, para su vida, y nos estamos viendo ya en un próximo video meditando en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.